Bien, en un nuevo intento por llevar a cabo la actividad académica organizada por el Centro de Estudiantes de Medicina, la CUEM, ah, pues lo intentamos de esta manera, grabándolo previamente para subirlo luego al canal de YouTube y conversar un poco sobre la hipertensión arterial. Quiero felicitar a CUEM por la iniciativa que tiene primero de mantener la actividad académica, aunque sea en mínimos y aunque sea de manera virtual, dando un paso adelante a lo que parece va a ser esta nueva forma de formación académica, que pienso que empujadito por el coronavirus, pues al final era un paso que teníamos que dar y que debemos prepararnos para ellos, tanto nosotros los docentes como los estudiantes, puesto que tanto de un lado como del otro se necesita motivación para poder cumplir las tareas que tenemos que hacer para lograr la formación. Felicitarles también por haber escogido este primer tema de hipertensión arterial, porque como veremos, pues es una patología, es de las más frecuentes del mundo, por no decir la más frecuente, y una de las patologías con mayor cantidad de morbilidad y de mortalidad en el mundo, históricamente hablando. Ya lo veremos en su momento. Y finalmente agradecer el haberme tomado en cuenta, el haberme elegido como ponente en esta patología y en este primer encuentro virtual que hace la CUEM para iniciar una larga trayectoria de eventos que espero sean muy exitosos. La hipertensión arterial, sin duda alguna que requiere de un repaso fisiológico para poder comprender algunos aspectos que se deben tomar en cuenta incluso en la misma consulta, algunos detalles semiológicos, algunos síntomas que el paciente manifiesta para poder escoger el tratamiento más adecuado y certero, tratando de disminuir el margen de error que todos tenemos en algún momento al diagnosticar y al escoger el tratamiento, sobre todo en una patología muy variable, muy dinámica, como lo es la hipertensión arterial. Es importante que recordemos de nuestras clases de fisiología que cómo se mantiene normal la presión arterial, ese 120-80 milímetros de mercurio que nosotros siempre andamos buscando en nuestros pacientes y en nosotros mismos, se mantiene gracias a una serie de procesos, de sensores, de mecanismos compensatorios que intentan mantener dentro de un rango de normalidad la presión arterial necesaria para lograr la perfusión y las funciones biológicas básicas para mantener la viabilidad de todas las células del cuerpo humano. Es importante que recordemos aquellos tres componentes del sistema cardiovascular del cual hablábamos en nuestras clases de fisiología. La sangre como contenido dentro de este sistema de tuberías que ejercen una presión sobre la pared del continente, en este caso de las arterias y de las venas, pero lo que más nos interesa en este momento es el del trayecto arterial. La capacidad que tiene este sistema de tuberías, el sistema vascular, de contraerse y de relajarse, de dilatarse y contraerse, entendiendo que esa variable, que es el radio del espacio intravascular o de los vasos sanguíneos, pues incide sin duda alguna y de manera muy determinante, de manera muy precisa, en el nivel de presión arterial que tiene un paciente en determinado momento. Y por último, el efecto que tiene el corazón como bomba de poder modular o utilizar su reserva funcional para aumentar su capacidad de bombeo, disminuir su capacidad de bombeo en sus dos variables más importantes, que es el estado inotrópico y la frecuencia cardíaca. Si tomamos en cuenta estas variables del sistema, podemos comprender cómo se genera una presión arterial en cada latido,
Quiere decir, y es muy frecuente y muchas veces hasta motivo de consulta de nuestros pacientes, decir que vienen porque su presión arterial es muy variable, y es que lo fisiológico es que la presión arterial varíe, oscile, como la mayoría de las variables biológicas, oscile dentro de un rango de normalidad, que tiene un límite superior y un límite inferior que es menos preciso, pero que establece un rango de normalidad mediante o dentro del cual quisiéramos tener siempre nuestra presión arterial, la nuestra y la de nuestros pacientes. Hay determinadas circunstancias, como hemos visto en la vida diaria y como lo hemos discutido también en nuestras clases de fisiología. Hay circunstancias en las que la presión arterial tiene que subir y hay circunstancias en las que la presión debe disminuir. En el primero de los casos, el ejercicio físico es el ejemplo clásico de necesidad de elevación de la presión arterial para suplir las demandas de oxígeno de los diferentes órganos y sistemas, especialmente de los tejidos musculares. Y la otra cara de la moneda sería la disminución de la presión arterial durante el sueño, cuando el sueño es fisiológico, cuando dormimos plácidamente y sin inconvenientes, pues la presión arterial debería disminuir a ciertos niveles como una manera de, entre comillas, descansar. Es una forma de descanso del sistema, en este caso cardiovascular. ¿Cómo hace el sistema cardiovascular para poder elevar o disminuir la presión arterial? Bueno, primero detectar el estímulo que eleva o disminuye la presión arterial mediante la presencia de una serie de sensores. Recuerden los sensores que existen en el callado aórtico, los sensores que existen en el bulbo carotidio o en el seno carotidio, los sensores que existen en las aurículas, que están indirectamente midiendo el volumen, sensores que también existen en los riñones, como el aparato yuxtaglomerular, por ejemplo. Son sensores que están constantemente monitoreando presión arterial, caudal sanguíneo, algunas variables químicas que tienen que ver con el detectar esas circunstancias en las cuales hay que elevar la presión arterial. Y sobre todo estos sensores se encargan de detectar una circunstancia o un escenario un poco peligroso, que es la disminución anormal de la presión arterial, para activar una serie de mecanismos que están diseñados para mantener la presión arterial dentro del rango de normalidad. Si una persona, como la van a ver en su práctica diaria, entra en una situación de hipovolemia por un síndrome diarreico, por una hemorragia, por un accidente, etc., primero se detecta esa circunstancia mediante la activación de esos sensores que hemos mencionado anteriormente, y se ponen en marcha una serie de mecanismos mediados por señales neurológicas, algoritmos que se activan en el tallo cerebral y que se ejecutan a través del aumento de pulsos eléctricos, a través de cadenas de neuronas que terminan estimulando el sistema, estimulando la bomba, estimulando las arteriolas para disminuir el radio de las arterias y aumentar así la resistencia al paso de la sangre, aumentando la presión arterial, ordenando al riñón, por ejemplo, aumentar la retención de líquidos, la reabsorción del líquido ya filtrado, camino hacia la vejiga y se regresa al espacio intravascular, aumentos en la absorción a nivel intestinal. En fin, hay una serie de procesos apuntados a manipular o a manejar esos tres parámetros de los que hablaba inicialmente: la volemia, la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. Es importante repasar estos parámetros fisiológicos, porque estos sensores o estos algoritmos o estos efectores en el camino podrían deteriorarse, y entonces podrían no reconocer la circunstancia que está viviendo el paciente en determinado momento y activar mecanismos compensatorios de una manera inapropiada, como podría ser retener más líquido cuando la volemia es normal, o aumentar la frecuencia cardíaca o el estado inotrópico
cuando el gasto cardíaco es normal, pero cuando hay errores en la detección de determinadas circunstancias, pues eso nos lleva a que pueda aparecer la hipertensión arterial. Si los sensores y los mecanismos destinados a evaluar la volemia o la presión arterial específicamente se deterioran, por ejemplo, por la vejez, por un deterioro natural y sobre todo si maltratamos el sistema cardiovascular, pues podría pasar que la presión arterial real de un paciente sea 120/80, pero los sensores estén detectando 70/40, por ejemplo, por poner un número, y se detecten episodios, o mejor dicho, escenarios de hipotensión arterial que no existen y que por lo tanto se activan los mecanismos compensatorios que no compensan, que no tienen que compensar, sino que compensan entre comillas de manera inapropiada, y entonces el paciente puede empezar a retener líquido, puede tener frecuencias cardíacas elevadas, estados inotrópicos aumentados, puede tener resistencias vasculares periféricas aumentadas, cuando en realidad no se necesita, y por lo tanto ese mecanismo compensatorio provoca una elevación persistente de la presión arterial, apareciendo entonces la patología, la hipertensión arterial. Es importante que de esta introducción fisiológica que nos conecta a la fisiopatología de la hipertensión arterial, comencemos hablando en qué circunstancias o cuándo se hace el diagnóstico de hipertensión arterial. Hasta hace un par de años parecía que había consenso en el mundo de que el punto de corte o el umbral por encima del cual entrábamos en estado patológico, hipertensión arterial, era 140-90 milímetros de mercurio. La Asociación Americana del Corazón en el año 2017, finales del 2017, cambia ese parámetro sobre la base de algunos estudios, como el estudio SPRINT, por ejemplo, en el que se determinó que el umbral, o es una propuesta que hace la Escuela Norteamericana al mundo, de bajar el umbral para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial a 130-80 milímetros de mercurio. Esta recomendación no fue del todo seguida por una serie de circunstancias que no vienen al caso en este momento, pero no fueron avaladas ni seguidas por la Escuela Europea, por la Sociedad Europea de Cardiología, tampoco por la Sociedad Interamericana de Cardiología, que es, digamos, la que rige un poco nuestras conductas y nuestras pautas en Latinoamérica, y nosotros seguimos pensando que 140-90. Cuando digo nosotros, digo un poco la Sociedad Interamericana de Cardiología, a la cual de alguna manera pertenecemos por nuestra residencia, ¿no? En todo caso, sea 130-80 o 140-90, hay que tener un parámetro de medida que nos permita tomar decisiones terapéuticas, y quizás el valor absoluto de la presión no sea el parámetro más importante, aunque sí nos debe guiar para activarnos en el cumplimiento o en el diseño de un protocolo diagnóstico a nuestros pacientes, para que no se nos pasen pacientes que pasen por nuestras manos y no se diagnostiquen adecuadamente como hipertensos o normotensos. Entonces, ese umbral o ese nivel de presión arterial, que podría ser 130-80 milímetros de mercurio o 140-90 milímetros de mercurio, nos servirá para sospechar que nuestro paciente, el paciente que nos busca en nuestra consulta o en el área de emergencia, es un paciente hipertenso. De allí vamos a pasar un poco bueno, hay que repasar un poco, que no podemos cubrir en un conversatorio como este todos los aspectos de una patología que encierra incluso una subespecialidad ya en medicina interna y en cardiología, como lo es la hipertensiología. Pero sí que es importante que todos ustedes, estudiantes, repasen un poco cómo tomar la presión arterial, cuáles son las normas importantes, que si bien es cierto en la práctica no las cumplimos todas, pero sí es importante que nos tratemos de acercar lo más posible a la teoría de cómo se toma la presión, cómo se mide la presión arterial con el método más común que tenemos, que es el no invasivo, el método auscultatorio con un tensiómetro analógico o ahora electrónico,
y cuáles son las recomendaciones que el paciente debe cumplir para acercarse de manera no invasiva a la verdadera presión que el paciente tiene. Y otro aspecto muy importante es no olvidar el efecto de bata blanca, la forma en cómo se debe tomar la presión arterial y cómo comenzar a sospechar que nuestro paciente es hipertenso implica una toma de presión arterial que no es única. Clásicamente se nos ha enseñado y quizás no lo cumplimos del todo, pero tratamos de hacerlo, que es que el paciente debe hacerse por lo menos 3 tomas de presión arterial en la primera visita y generar una segunda visita en la semana siguiente para volver a hacer otra vez 3 tomas de presión arterial, promediarlas. En la primera visita tomar la presión en ambos brazos, en ambos miembros superiores, porque no hay que olvidar que sobre todo en personas mayores, en ancianos, podría haber obstrucciones en cualquier arteria, incluyendo la arteria subclavia o la arteria humeral, y entonces si hay una estrechez en esa arteria donde vamos a tomar, en el miembro donde vamos a tomar la presión arterial, podría haber un falso negativo, una falsa presión arterial normal, que es producto de una obstrucción parcial de la arteria que alimenta ese miembro donde estamos midiendo la presión arterial. Y entonces la teoría recomienda que debemos tomar la presión en ambos brazos, por lo menos la primera vez que vemos al paciente, para descartar esa posibilidad, que si bien es cierto es baja la probabilidad, pero no es cero. Y en algunos pacientes podríamos tener pacientes con claros síntomas de hipertensión arterial, con factores de riesgo de hipertensión arterial, pero que tiene una presión arterial, un paciente de 80 años con síntomas claros de hipertensión arterial, que cuando le tomamos la presión arterial en el miembro superior izquierdo, si hemos decidido tomarlo allí, pues nos llama la atención que tiene presión de 110-60 milímetros de mercurio. Ese tipo de presiones en personas mayores no es imposible, pero es poco frecuente que ocurra y nos debe motivar a invertir un par de minutos más en tomar la presión en el brazo contralateral para descartar la posibilidad de que ese brazo tenga una obstrucción en la arteria que lo alimenta. Y por lo tanto, en el caso de que haya una diferencia importante, nos quedaremos con la presión más alta en el miembro superior que nos permita medir la presión, que nos resulte una presión la más alta de ambos brazos. Otro de los puntos que tenía previsto para conversar con ustedes era la etiología de la hipertensión arterial. Y la etiología de la hipertensión arterial, quizás en el 70 o en el 80% según la literatura revisada, tiene un origen genético. ¿Qué significa tener un origen genético de la hipertensión? Bueno, que hay fallas en la síntesis de algunas proteínas que conforman la estructura de los sensores, o hay fallas o hay desgastes en la rigidez o pérdidas de la complacencia en las arterias, lo cual conlleva a una disminución en la elasticidad de las arterias que a la llegada de cada volumen latido pues se incrementa la presión arterial, que es lo que vemos frecuentemente en personas mayores, que la presión sistólica va progresivamente aumentando, la presión diastólica puede ir estabilizarse o podría incluso disminuir discretamente, pero la mayoría de los pacientes tienen causas no corregibles, que es a lo que se refieren las causas genéticas, aquella hipertensión arterial esencial o primaria que no permite una corrección quirúrgica o una corrección de algún tipo intervencionista para poder corregir las cifras de presión arterial. Entonces a esa hipertensión generalmente determinada por alteraciones genéticas y en la que la vejez participa de manera muy importante, pues le llamamos hipertensión esencial o hipertensión primaria. Hay un pequeño grupo o una proporción pequeña de pacientes que ronda el 10% que podrían tener hipertensión secundaria. Sería aquella hipertensión producto de alguna alteración dentro del corazón o en el sistema vascular o fuera de él, que podría ser corregida y de alguna manera podría contribuir a normalizar o por lo menos disminuir las cifras de presión arterial. Valga decir, por ejemplo,
la coartación de aorta, valga decir la valvulopatía aórtica, especialmente la insuficiencia valvular aórtica, valga decir la hipertensión renovascular, en la que hay una estrechez de la arteria renal que podría activar los mecanismos compensatorios renales, como el incremento en la producción de renina, que nos llevaría a un incremento de la resistencia vascular sistémica producto de una gran concentración de angiotensina 1 y 2. Pacientes con hipertiroidismo, por ejemplo, que corrigiendo la estrechez arterial o corrigiendo el hipertiroidismo o corrigiendo la coartación de aorta con procedimientos quirúrgicos o intervencionistas, pues en alguna medida podría ayudar a normalizarse. Normalizar la presión arterial. Son casos, como repito, la literatura lo reseña como un 10% aproximadamente, y la inmensa mayoría de los pacientes hipertensos realmente lo son o por vejez o por alteraciones genéticas que no son corregibles, sino que son controlables, eso sí, y que merece el esfuerzo de diagnosticar a esos pacientes y luego tratar de controlarlos para disminuir la cantidad de riesgo que representa la hipertensión arterial, sobre todo no controlada, que tiene una incidencia muy importante como factor de riesgo en la aparición de enfermedades cardiovasculares. Si conversamos sobre factores de riesgo, lo primero que tenemos y esto con miras a la historia clínica que hacemos de nuestro paciente sospechoso de ser hipertenso. Antes de ir a esto de los factores de riesgo, yo intentaba decir en el momento en que hicimos la reunión en vivo, que no pudo culminarse, los escenarios en los que nos podemos conseguir un paciente hipertenso. Lo primero es que la hipertensión arterial, por ser una patología con tanta incidencia a nivel mundial, nos obliga a todos los médicos, no solamente a los especialistas en cardiología o en medicina interna o en nefrología, sino la totalidad de los médicos del mundo, cualquiera sea la especialidad que se tenga, en ser médicos dedicados en alguna medida en el pesquisaje, en la búsqueda de los pacientes hipertensos, porque sin duda alguna que un paciente que pasa por nuestras manos por otra patología o por otro motivo de consulta diferente a la hipertensión arterial, nosotros podríamos incidir, sin duda alguna, no tengan la menor duda de eso, podríamos incidir en la historia natural de su enfermedad. Muchas veces la mitad de los pacientes hipertensos no están diagnosticados y nosotros podríamos, haciendo nuestra labor de la mejor manera, podríamos incidir en la historia natural de la enfermedad de esos pacientes. Entonces, lo que quería decir con esto es que antes de entrar a los factores de riesgo clásicos para convertirse en hipertenso, es que nosotros, cualquiera sea la especialidad, cardiólogo, internista, nefrólogo, pero también el dermatólogo, también el neurocirujano, el endocrinólogo, el gastroenterólogo, el traumatólogo, el cirujano, realmente todos deberíamos contar en nuestro consultorio con un tensiómetro y tomarle la presión a nuestro paciente, porque si el paciente viene a la consulta del cirujano porque tiene cálculos en la vesícula y anda buscando una resolución quirúrgica de su problema, y el cirujano le toma la presión arterial y detecta que hay cifras de presión arterial elevada y se lo comenta a su paciente, y su paciente busca ayuda con el médico especialista y se trata adecuadamente, por un lado vamos a incidir en la historia natural del paciente, pero por otro lado, ese paciente va a recordar gratamente a su cirujano, quien le resolvió el problema de la vesícula, pero también ayudó a diagnosticar y a encaminar una enfermedad que venía gestándose, venía evolucionando, quizás no sabemos desde hace cuánto tiempo, pero que sin duda alguna, sin intervención, sin control, habría incidido en la historia natural de ese paciente y en los riesgos y en las complicaciones, valga decir, infartos agudos del miocardio, enfermedad cerebrovascular, enfermedad renal crónica, arteriopatía periférica, y ahora se suma también la disfunción eréctil y los trastornos cognitivos, todos relacionados con maltrato del sistema cardiovascular y por lo tanto con las consecuencias que acarrea ese maltrato y esas alteraciones que van apareciendo progresivamente, como la hipertensión arterial y las consecuencias de las cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, hay algunos escenarios
nosotros podríamos vernos en alguna circunstancia o en un escenario sería una reunión familiar en la que generalmente el médico siempre es exigido, consultado de alguna manera y sospechar por algunos síntomas que el compañero, ya no digo el paciente, el compañero, el amigo, el que está en la fiesta, en la reunión, en el paseo, pudiera ser hipertenso y orientarlo hacia la búsqueda, si no en el momento, a corto plazo buscar ayuda para diagnosticar la hipertensión arterial. Otro escenario frecuente es el paciente que va a la consulta no sospechando que es hipertenso, sino que lleva una serie de síntomas que ante los ojos del médico podrían representar un paciente hipertenso. Entonces comenzamos a ver el paciente con cefalea, el paciente que ha perdido capacidad física, que ahora no puede caminar, no puede hacer el ejercicio físico que ha hecho durante toda su vida, el paciente que tiene palpitaciones, especialmente nocturnas, aquel paciente que comienza a tener edema en miembros inferiores, y que al tomarle la presión arterial la tiene elevada. Ese es un paciente clásico en la consulta del clínico que debe iniciar un protocolo diagnóstico para descartar o confirmar que el paciente es hipertenso. Otro escenario es el paciente que se toma la presión arterial estando asintomático y descubre que sus cifras de presión arterial están elevadas y entonces se convierte en un motivo de consulta para acudir a su médico de confianza y pues se inicia también un protocolo diagnóstico una vez más para confirmar o descartar que el paciente sea hipertenso. Y luego hay otros escenarios en los cuales el paciente, por ejemplo, es frecuente que en una cirugía, en el preoperatorio o en el transoperatorio de un tratamiento quirúrgico, se consigan cifras de presión arterial por encima de lo normal y entonces se derive ese paciente luego en el posoperatorio a una evaluación por medicina interna, cardiología, para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Ahora, como siempre en toda patología, la hipertensión arterial no se escapa a este comentario, hay una probabilidad pretest que nos permite sospechar o no de la existencia de hipertensión arterial. Y esa probabilidad pretest para nosotros los clínicos está muy relacionada con los factores de riesgo que puede tener ese paciente y que lo pueden ayudar a convertirse en hipertenso. La mayoría de los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular representan también factores de riesgo para convertirse en hipertensos. Valga decir sedentarismo, valga decir obesidad, sobre todo obesidad central con una circunferencia abdominal elevada, valga decir consumo de alimentos de manera inadecuada con altas cargas de sal y de grasas también de carbohidratos. Si el paciente se mete en el tema del síndrome metabólico, pues es un factor de riesgo también para padecer hipertensión arterial. Y un dato muy importante que no debe escaparse en la historia clínica del paciente es el indagar sobre los familiares directos del paciente que estamos estudiando. Está claramente demostrado que los pacientes hijos o las personas hijas de padre y madre hipertensos tendrán una mayor probabilidad de ser hipertensos en algún momento de la vida, con lo cual la historia clínica y en los antecedentes familiares es muy importante preguntar si el paciente tiene familiares directos que ya han sido diagnosticados como hipertensión, porque se van sumando evidencias y se van sumando factores de riesgo para finalmente hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. ¿Cuáles son los síntomas que tiene un paciente? Y aquí entramos en un tema también muy importante que es el del hipertenso asintomático. ¿Cuáles son los síntomas clásicos de hipertensión arterial? Lo primero que tenemos que recordar como estudiantes de medicina es que el hipertenso pudiera ser completamente asintomático, no tener ningún tipo de síntomas, sobre todo en los primeros momentos, en los primeros estadios de su patología. Pareciera que desde el 130-80 hacia arriba y hasta un siguiente escalón, que cada quien tiene un umbral para desarrollar síntomas, hay una brecha, hay una ventana
entre el 130-80 y algún nivel superior en el que no hay síntomas, no hay ningún tipo de síntomas. Y es importante que nosotros le enseñemos eso a nuestros pacientes, porque la mayoría de ellos no ve la necesidad de intervenir de ninguna manera, ni en el cambio, ni en los cambios en el estilo de vida, ni tampoco desde el punto de vista farmacológico, puesto que se sienten bien. Aunque tengan 150, 100 milímetros de mercurio de presión arterial en varias tomas y tomando la presión arterial de manera adecuada, el paciente no ve ninguna necesidad ni siquiera de ir al médico, mucho menos de tomarse unas pastillas, porque no tiene ningún síntoma. Y es importante enseñarle a nuestros pacientes y convencernos nosotros mismos, porque en algún momento en el camino podríamos convertirnos en hipertensos, de que no hay una relación directa entre una cosa y otra. Es decir, si nosotros estamos asintomáticos pero tenemos la presión arterial elevada, aún así corremos riesgos de enfermar cardiovascularmente o de enfermar del sistema cardiovascular aún sin tener ningún síntoma. Y esto es importante que lo manejemos porque otro escenario muy frecuente es que nuestros pacientes ya diagnosticados hipertensos no se tomen la presión arterial, se conformen con tomarse una pastilla que la consideran mágica y efectiva 100% para controlar su patología y no se preocupan por saber si su presión arterial es la adecuada o no, porque pudiera ser que el medicamento o los medicamentos que está tomando no son suficientes para llevar al paciente a la meta, que es bajar su presión arterial por debajo de 130-80 milímetros de mercurio, y el paciente no lo hace porque se siente bien, porque está asintomático. Y por lo tanto uno le pregunta, ¿y usted se toma la tensión? Dice, no, no me la tomo porque yo me siento bien. Si me siento bien es porque la tengo normal. No es cierto, no siempre es así. Se puede tener la presión alta y no tener ningún tipo de síntoma. Ahora, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes del paciente hipertenso como para empezar a sospechar frente al paciente que viene a consultar por síntomas inespecíficos de que nuestro paciente o la etiología de esos síntomas o de ese cuadro clínico pudiera ser la hipertensión arterial? Uno de los síntomas más clásicos y más frecuentes es la cefalea y sobre todo la cefalea occipital. La aparición de episodios frecuentes y cada vez más frecuentes de cefalea es uno de los síntomas clásicos de la hipertensión arterial. El otro síntoma clásico de la hipertensión arterial es la pérdida de capacidad física, que nosotros llamamos pérdida de capacidad funcional. El paciente vive en el piso 4 en un edificio y sube todos los días las escaleras hasta el piso 4, lo viene haciendo 10, 20 años y resulta que desde hace un tiempo para acá tiene que descansar en el piso 2 porque se cansa, le falta el aire. Otro de los síntomas frecuentes en hipertensión arterial es tener la percepción del latido cardíaco, sobre todo en las noches, percepción de un latido fuerte, muchas veces también rápido. Otros síntomas frecuentes son el de la edema en miembros inferiores, la hinchazón de los pies, como lo llaman los pacientes frecuentemente. Y hay otros síntomas más inespecíficos como mareos, por ejemplo, como pérdidas en la agudeza visual, sensación opresiva en el pecho y en el tórax, y algunos pacientes pueden claramente manifestar dolor torácico cuando la presión arterial es lo suficientemente elevada. Entonces, estos son síntomas todos inespecíficos, ninguno es patognomónico de la hipertensión arterial, ninguno es específico de la hipertensión arterial, pero nuestra lista de diagnósticos diferenciales debe incluir la hipertensión arterial. Primero porque es muy frecuente, es la patología más frecuente en el mundo desde el punto de vista cardiovascular y pueden estar seguros de que van a tener muchos pacientes hipertensos frente a ustedes pidiendo ayuda médica y ustedes deben actuar en consecuencia, incluyendo la hipertensión arterial como posible diagnóstico. ¿Vale la pena tratar al paciente hipertenso? Sin duda que sí, los trabajos clásicos del manejo de la hipertensión arterial así lo demuestran. Disminuir la presión arterial a un nivel inferior de 130-80 milímetros de mercurio disminuye los riesgos de morir, disminuye los riesgos de presentar infartos agudos del miocardio, disminuye los riesgos de accidentes cerebrovasculares, de infartos cerebrales y hemorragias cerebrales, disminuye la incidencia de enfermedad renal crónica,
crónica, disminuye la incidencia de arteriopatía periférica, disminuye la incidencia de fibrilación auricular como arritmia más frecuente relacionada con la hipertensión arterial, y automáticamente conectamos con los trastornos cognitivos, la demencia vascular, que es cada vez más frecuente en pacientes hipertensos no controlados, y disminuye la incidencia de disfunción eréctil. Yo particularmente utilizo el tema de la disfunción eréctil en hombres para tratar de motivarlos a controlar la presión arterial, buscando una motivación que muchas veces la propia vida no lo es para la mayoría de los pacientes. Pero y además esto de la función eréctil es un tema un poquito complejo y siempre ligado a la hipertensión arterial, porque nunca falta un amigo que no sabe de medicina, pero que le recomienda a su amigo no tomarse esas pastillas para el control de la hipertensión arterial, puesto que producen los medicamentos. De manera folclórica se ha pregonado que todos los medicamentos para el control de la presión arterial producen disfunción eréctil, y por lo tanto se recomienda al amigo no utilizar el medicamento porque podría desencadenar este problema indeseado, tanto en los hombres como en las mujeres, por supuesto. Nada más lejos de la realidad, aunque por supuesto que sí hay medicamentos que podrían empeorar un problema estructural en la función eréctil, pero lo que más deteriora la función eréctil es la hipertensión no controlada, porque recuerden ustedes que la función eréctil depende de mecanismos hidráulicos, o mejor dicho, hemodinámicos, que implican la dilatación de algunas arterias que alimentan el pene para que éste se vuelva turgente, y esa dilatación de las arterias depende de la buena función del endotelio, que es uno de los componentes de las paredes vasculares que primero falla cuando se pierde el control automático de la presión arterial, se convierte en una de las causas de la hipertensión arterial. Estoy hablando de la disfunción endotelial. Entonces, yo particularmente utilizo el tema de la función eréctil para motivar al paciente varón, el masculino, a controlar su presión arterial con el uso de las diferentes formas de tratamiento de los que hablaremos al final. Porque decía al principio que es importante el control el diagnóstico. La mitad de los pacientes hipertensos en el mundo no están diagnosticados, y por lo tanto nos convertimos nosotros los médicos en detectives tras la búsqueda de ese 50% de personas que no tienen control, ni siquiera diagnóstico, por supuesto no tienen control porque no están diagnosticados. De los pacientes que están diagnosticados, lamentablemente en el mundo entero, aunque hay variaciones de país a país dependiendo de la efectividad de sus sistemas sanitarios, no va más allá del 30% el verdadero control. Es decir, del 100% de los pacientes hipertensos diagnosticados, apenas el 30% están controlados. Se llevan sus cifras de presión arterial a las metas actualmente reconocidas, que es disminuir la presión por debajo de 130-80 milímetros de mercurio, lo cual quiere decir que es un proceso complicado, difícil, porque el hecho en sí de bajar la presión arterial, de ir en contra de mecanismos fisiológicos que están activados inapropiadamente, no es fácil, porque son mecanismos bastante potentes y de difícil control. Pero también se incluye la inercia médica, el no hacer el diagnóstico, el no prestarle atención al paciente que viene buscando ayuda médica, y probablemente nosotros banalizamos también los síntomas. Y además también se incluye el poco compromiso que tiene el paciente consigo mismo al cumplir el tratamiento, al cumplir la adherencia al tratamiento. Y por lo tanto, entre una cosa y otra, pues en el mundo no se logra, ni siquiera en los países desarrollados con excelentes sistemas sanitarios. En muchos de ellos hasta les proporcionan los medicamentos a los pacientes, y no se logra ir más allá del 30%, con lo cual es un desafío para nosotros los médicos, y es una motivación para apegarnos a la norma, a la teoría, a estudiar, a leer, a tratar de conocer la patología, para tratar incluso no solo la patología, sino incluso hasta la psicología de nuestros pacientes, para tratar de motivarlos a cumplir tanto el tratamiento farmacológico como el cambio de hábitos de vida, de los cuales vamos a hablar a continuación.
¿Es importante el tratamiento, el diagnóstico del paciente y el tratamiento? Por supuesto que sí. La hipertensión arterial es uno de los factores de riesgo principales para padecer patologías muy frecuentes como el infarto agudo del miocardio, la enfermedad arterial coronaria, la cardiopatía isquémica e hipertensiva, la fibrilación auricular, la enfermedad periférica, enfermedad carotidia, arteriopatía en miembros inferiores, enfermedad renovascular, enfermedad renal crónica por nefropatía, por hipertensión, la demencia vascular, la microangiopatía, lo que anteriormente llamábamos la enfermedad multiinfarto. En fin, hay una serie de patologías todas relacionadas con uno de estos factores de riesgo como es la hipertensión arterial. Si el paciente hipertenso además es fumador, además es diabético, además es sedentario, además es obeso, además vive estresado todo el día, pues sin duda, y además tiene el colesterol alto, pues sin duda alguna que se suman estos factores de riesgo para terminar enfermando del corazón, cosa que no queremos ni para nuestros pacientes ni para nosotros mismos. Recuerden que nosotros todos vamos en el mismo camino y nuestro organismo, aunque ustedes son muy jóvenes, pero desde el mismo momento en el que nacemos empezamos un proceso de envejecimiento, cada quien en su momento, cada quien a su ritmo, dependiendo del maltrato que se le dé al sistema cardiovascular, y todo lo que aprendemos para nuestros pacientes también deberíamos aplicarlo a nosotros mismos. Nos quedan 2 puntos para terminar esta revisión general para luego hacer el foro que queremos hacer, y es el tratamiento. El tratamiento actualmente es un tratamiento multitarea, multifactorial, que no depende única y exclusivamente del cumplimiento de una pastilla o de 2 o de 3 pastillas mágicas. Lo digo porque es importante enseñarle al paciente que no podremos controlar la presión arterial si, aún tomándose los medicamentos que nosotros le indicamos, el paciente no tiene actividad física, el paciente sigue comiendo de manera inadecuada, con altas cargas de sal, con altas cargas de carbohidratos y de grasas, con poco nivel de vegetales o de consumo de vegetales, de frutas, de agua. Y muchos de los pacientes, por su desconocimiento, pues no tienen por qué saber de medicina, pero si nosotros tampoco le hablamos, pues menos se van a enterar. Piensan que tomarse la pastilla es suficiente. Entonces se toman su pastilla, pueden ser muy cumplidos, adheridos totalmente a su tratamiento, pero siguen comiendo salado, siguen sin actividad física, siguen con sobrepeso. Y por supuesto que así es más difícil poder controlar la presión arterial. Recuerden el bajo porcentaje de pacientes que realmente se controlan en el mundo. No estoy hablando solo de Venezuela, y Venezuela no está bien parada en las metas. Pero países desarrollados como Estados Unidos o algunos países europeos tampoco pasan del 30-35% de pacientes controlados. Con lo cual quiere decir que si nosotros no hacemos las cosas bien, pues menos probabilidad hay de que nuestro paciente se pueda controlar y pueda disminuir sus riesgos de enfermar del sistema cardiovascular. El tratamiento para la hipertensión arterial siempre se lo explico así a mis pacientes, es una mesa de 3 patas que para poderse sostener necesita tener sus 3 patas, porque si no deja de ser una mesa para convertirse en cualquier otra cosa. ¿Cuáles son esos 3 sustentos, esos 3 pilares del tratamiento para la hipertensión arterial? No voy a colocar el de las pastillas porque hay que enseñarle a nuestros pacientes y nosotros mismos que cada uno de estos pilares es tan importante como el otro. El primero de ellos es la alimentación, disminuir el consumo de sal, y eso no significa comer absolutamente sin sal, porque eso es una tortura que la mayoría de los pacientes no toleran, y podrían, motivados o asustados o terrorificados, podrían cumplirla una semana o 2 y después aparece la fatídica frase de algo se tiene que morir uno y voy a comer feliz y voy a morir feliz comiendo. Entonces, tenemos que tratar de negociar, y más que negociar, de motivar a nuestros pacientes con razonamientos de por qué disminuir el consumo de sal. Si bien es cierto, siempre con frases o con mensajes muy simples para tratar de que el mensaje llegue realmente.
Salado, nunca. Entre normal y nada, la mitad. Esos son mis mensajes para mis pacientes, tratando de negociar con ellos, porque el paciente a quien se le dice que no puede comer absolutamente nada de sal, el médico queda satisfecho, cree que lo hizo muy bien, y resulta que el paciente se va y puede que los más motivados puede que lo hagan unos días, pero después es difícil que lo puedan cumplir. Entonces hay que tratar de negociar, porque entre muy salado y poco salado y nada de sal, yo me quedaría con poco salado, nunca comer alimentos que tengan una evidente carga de sal al paladar, y disminuir esa carga entre normal y nada un 50%. Son recomendaciones difíciles de poder medir, poco tangibles, pero el paciente motivado puede, con que deje de comer salado, ya habríamos ganado bastante terreno para sumarlo a los otros pilares del tratamiento de la hipertensión arterial. Lo otro es, si el paciente tiene otros factores de riesgo, como ser diabético o tener síndrome metabólico, es muy importante que el consumo de carbohidratos también sea regulado, que sea disminuido, y consumir mayor cantidad de vegetales, consumir mayor cantidad de frutas, sobre todo aquellas que aportan potasio, como las cítricas, el cambur, el banano, etc. Y alimentos que aporten potasio, porque el potasio, a la diferencia del sodio, tiene algún efecto vasodilatador y nos ayuda en alguna medida a disminuir la resistencia vascular sistémica, que generalmente está aumentada. Consumo de agua, si es posible. Y luego el segundo pilar sería el ejercicio físico, la actividad física. Y aquí hay trucos que uno va aprendiendo en el camino y que yo modestamente quiero sugerirles que lo contemplen en su actividad médica. Y es que el paciente, cuando uno le dice al paciente que tiene que hacer un deporte, generalmente muchos le huyen al tema del deporte como tal, porque entonces eso implica un atuendo, implica una hora específica, un atuendo, una vestimenta que probablemente no tengo. Y que si se puede hacer, fenomenal, que debería hacerse además, pero si el paciente no puede hacer una actividad física, o mejor dicho, una actividad deportiva, por lo menos que tenga una actividad física regular, que no use el ascensor, que suba las escaleras, que estacione su vehículo lo más lejos posible en el estacionamiento para obligarse a caminar de ida y de vuelta, no utilizar el vehículo para todas las actividades, algunas que pueda hacer caminando, en su casa tener actividad física, moverse, si las posibilidades, por supuesto, si las condiciones del paciente lo permiten. Y tercero, el cumplimiento del tratamiento farmacológico, que es muy importante y que tiene primero hay una decisión, un diseño del tratamiento que es potestad del médico, para sugerirle a su paciente cuáles son los medicamentos. Generalmente el tratamiento es combinado, aunque en algunos casos pudiera ser monoterapia, pero son casos seleccionados, la mayoría de ellos con tratamientos combinados, para tratar de disminuir la presión arterial. Muy importante mencionarle siempre al paciente que es un tratamiento de por vida, es un tratamiento permanente, porque hay una alta incidencia de no adherencia al tratamiento, sobre todo cuando el paciente comienza a sentirse bien, cuando el paciente ya no tiene cefalea, cuando ya no tiene dificultad para respirar al caminar, cuando se le deshincharon los pies, entonces piensa que se curó y por lo tanto empieza a disminuir el cumplimiento de sus medicamentos, sobre todo si los medicamentos indicados son costosos, si están afectando el presupuesto familiar o el presupuesto personal del paciente. Hoy en día, hasta hace unos cuantos años, el tratamiento para la hipertensión arterial estaba sustentado en dos clases de medicamentos, que eran los bloqueadores beta adrenérgicos y los diuréticos tipo tiacídicos. Así se repetía año a año en las guías que leíamos inicialmente. Hoy en día eso ha cambiado. Está sustentado en estudios de investigación clásicos, grandes, multicéntricos, aleatorizados, en los cuales se ha demostrado
que el tratamiento para la hipertensión arterial debería sustentarse en 3 tipos de medicamentos. Uno, los medicamentos que intervienen en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, valga decir los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, los IECAS, o en su defecto o en su ausencia, los medicamentos bloqueadores de los receptores de angiotensina 2. Yo diría que de los 3 pilares fundamentales en el tratamiento de la hipertensión arterial, el pilar fundamental es esta intervención del sistema renina-angiotensina-aldosterona, puesto que los niveles elevados de angiotensina 2 están muy involucrados en la mayoría de los pacientes hipertensos esenciales o la mayoría de los pacientes hipertensos primarios. El segundo pilar o el segundo grupo de medicamentos son los antagonistas de los canales del calcio, del tipo de las no dihidropiridinas, como por ejemplo la amlodipina o la nifedipina, quise decir del tipo de las dihidropiridinas, amlodipina, nifedipina, que son las más frecuentes en Venezuela en este momento y que se consiguen. Y el tercer grupo de medicamentos son los diuréticos tipo tiacídicos, valga decir hidroclorotiacida o clortalidona básicamente, indapamida también. Entonces, todos los médicos de cualquier especialidad deberían tener unos conocimientos básicos de hipertensión arterial para iniciar el tratamiento con medicamentos muy básicos que le permitieran al paciente llegar hasta su especialista, ya sea un médico internista, un médico cardiólogo, un médico nefrólogo. Para iniciar el tratamiento con medicamentos muy básicos como los IECAS, por ejemplo, a dosis baja, que le permitan al paciente llegar al diagnóstico. Hablo sobre todo de aquellos pacientes con alto riesgo de complicaciones cardiovasculares, pacientes mayores, con presiones arteriales muy elevadas, con síntomas cardiovasculares, síntomas neurológicos, que un neurocirujano, por ejemplo, o un cirujano podría inicialmente indicar alguna medicación a unas dosis bajas para iniciar un tratamiento y luego derivar al paciente a las consultas especializadas. Esta recomendación quizás es una recomendación muy personal, susceptible de discusión, pero que emana de la experiencia, sobre todo de la experiencia rural, de la experiencia en nuestra zona de influencia muy conservadora, en los Andes venezolanos, en los cuales el paciente muchas veces no atiende a la recomendación del médico no especialista en hipertensión y luego hace caso omiso a la recomendación de acudir a otra consulta para el tratamiento de la hipertensión arterial. En todo caso, es una recomendación muy personal que yo sugiero a todos ustedes estudiantes de medicina que van a ir tomando sus diferentes caminos por sus diferentes especialidades, que no se olviden de la hipertensión arterial, que en algún momento puedan diagnosticar a un paciente hipertenso, porque ustedes van a tener pacientes con un hueso roto e hipertensos, o con cataratas e hipertensos, o con cálculos biliares e hipertensos, o diabéticos e hipertensos, o con cáncer gástrico e hipertensos. Esa hipertensión que nos acompaña a muchos pacientes en el camino, a muchas personas en el camino, vale la pena saberla diagnosticar y por lo menos iniciar un tratamiento muy básico y la recomendación a acudir a consultas especializadas. Hay algunos detalles en el tratamiento de la hipertensión arterial que deben ser tomados en cuenta ya en estos últimos minutos ya de esta conversación, que son algunos detalles semiológicos que se pueden detectar fácilmente en la consulta, que no necesita de grandes estudios de imágenes y complicados y sofisticados y de tecnología, sino que pueden ser, que requieren de la atención del médico para detectar ciertos detalles en el examen físico del paciente y sobre todo en la historia clínica del paciente, y que pueden servir para la decisión de la toma de la escogencia del tratamiento para la hipertensión arterial. Primero, pacientes con presión arterial elevada y palpitaciones.
paciente con la presión arterial elevada y frecuencia cardíaca en reposo por encima de 80 latidos por minuto. Esos son pacientes en los que podríamos utilizar un bloqueador beta, que no está incluido dentro de estos tres que he dicho antes, básicos, medicamentos para intervenir el sistema renina-angiotensina-aldosterona, antagonistas de los canales del calcio y diuréticos. Un cuarto grupo son los bloqueadores beta, que se utilizan en hipertensos con arritmias, hipertensos con cardiopatía isquémica, hipertensos que han tenido infarto, pero también no necesariamente los que ya han tenido complicaciones producto de la hipertensión, sino aquellos pacientes en los que pudiéramos detectar hipertonía simpática, pacientes con frecuencias cardíacas en reposo elevadas, pacientes con sensación de palpitaciones frecuentes, pacientes con estados ansiosos, pacientes estresados, sometidos sobre todo gente joven que anda, ejecutivos o comerciantes o empresarios que andan todo el tiempo muy estresados y acelerados, podrían beneficiarse de ciertas dosis de beta bloqueadores. Y otro aspecto, otro detalle importante en la semiología son aquellos pacientes que tienen evidencias clínicas de retención hídrica, aquellos que tienen edema en miembros inferiores, edema perineal, edema bipalpebral, que tienen sensación de edematizadas las manos, que no pueden cerrar el puño porque sienten que están sus dedos edematizados. Son pacientes con dificultad para respirar, disnea de esfuerzo. Son pacientes que seguramente se podría tomar en cuenta el uso del diurético para el tratamiento de la hipertensión arterial. Finalmente, la prevención en estos últimos minutos, para concluir una hora como estaba planificado en el evento que no pudimos culminar ayer. La prevención. ¿Podemos prevenir la hipertensión arterial? Sin duda que sí. Sobre todo ustedes, jóvenes, en torno a los 20-25 años, son los que más prevención deben hacer para tratar de no formar parte del grupo de los hipertensos. Sobre todo aquellos jóvenes hijos de padres, sobre todo de los dos, de ambos, hipertensos. Entonces, si se es hijo de padres hipertensos y hay muchos hipertensos en la familia, es cuando más prevención debemos hacer. ¿Y cómo prevenimos la hipertensión arterial? Son los mismos métodos de prevención primaria de enfermedad cardiovascular: ejercicio físico regular, evitar el sobrepeso, alimentación lo más sana posible, chequeo médico, quizás a la edad de ustedes no se hace anualmente, pero en algún momento vale la pena, o en algunos momentos de la vida, no necesariamente solo por encima de los 40 años, sino antes, en algún momento, medir niveles de glicemia, niveles de colesterol, niveles de triglicéridos, en algunos momentos y en algunas circunstancias, niveles de insulina pre y postprandial, función renal, y tratar de corregir en la mayor parte de los casos lo que consigamos como parámetros anormales. No fumar, evitar el consumo de alcohol en exceso, y de esta manera estaremos disminuyendo la probabilidad de convertirnos en hipertensos aún teniendo carga genética de hipertensión arterial. Pudiera ser que al tener una carga genética nos convirtamos en hipertensos en algún momento, pero no es lo mismo convertirse en hipertenso a los 35 años que convertirse en hipertenso a los 70, porque la cantidad de tiempo que el sistema cardiovascular se somete a niveles elevados de presión arterial es determinante para la aparición de complicaciones: infartos, arritmias, insuficiencia cardíaca, infartos cerebrales, enfermedad renal crónica, arteriopatía periférica, disfunción eréctil en los varones. Chicos, un placer para mí haber conversado para ustedes. Estamos llegando justamente a la hora como estaba planificado. Yo lo voy a subir a YouTube. Ustedes lo ven, lo revisan y nos ponemos de acuerdo para hacer un foro en el grupo de WhatsApp. Ustedes lean un poco, consiguen documentos en internet gratis en español para los que no lean inglés, y pueden leer un poco, aprovechar esta oportunidad que nos hemos creado nosotros mismos en estas circunstancias de pandemia y de cuarentena para estudiar y para motivarnos a revisar las patologías más frecuentes, leyendo, revisando la teoría
y aprovechando una pequeña proporción o modesta proporción de sus profesores y de la experiencia de los que llevamos unos cuantos años adelante. Muchas gracias por haberme escogido, espero que haya sido útil y nos ponemos de acuerdo para hacer el foro por WhatsApp. Hasta luego, chao.